Archivo Extinto es un canal cuyos autores realizan expediciones a diversos lugares potencialmente paranormales y comprueban las leyendas locales o cualquier mención de fantasmas. Los autores del canal ya han realizado muchas investigaciones paranormales y, a lo largo de los años, han experimentado diversos fenómenos desconcertantes. Tanto los más débiles como los más fuertes. Hace algún tiempo fueron a una granja abandonada, una granja sobre la que oyeron rumores muy interesantes. Los lugareños dicen que al observar la granja abandonada desde la distancia, si se tiene suerte, se pueden divisar figuras misteriosas, y cuando se permanece en su interior se experimentan cosas difíciles incluso de describir. Sin embargo, cuando los miembros de Archivo Extinto llegaron finalmente al lugar, aunque los restos de la granja estaban muy ambientados, no experimentaron ninguna actividad paranormal. Eso fue hasta que, utilizando artilugios y provocaciones, obligaron a la entidad a responder. En un momento dado, cuando se pararon frente a un pasillo más grande, en la habitación de enfrente, un juguete infantil abandonado allí años atrás comenzó a moverse por sí solo. Sin embargo, cuando se acercaron pensando que se trataba de algún otro humano, resultó que estaban completamente solos. Pero esto fue solo el principio de extraños acontecimientos. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que los medidores de CEM empezaron a volverse locos, alcanzando a menudo su valor máximo, aunque la mayoría de las veces se quedaban en el rango amarillo. Sin embargo, cuando intentaron determinar la fuente exacta de la anomalía, ésta se detuvo de repente, pero en su lugar presenciaron algo igualmente interesante. Ya no está. Cabrón. En cuanto centraron toda su atención en el aparato, o más bien en el hecho de que dejara de indicar cualquier lectura importante, y entraron en una de las habitaciones, casi en el mismo instante una fuerza invisible cerró la reja de hierro tras ellos. Para hacer las cosas aún más interesantes, cuando comprobaron la puerta con un medidor, al cabo de un rato, descubrieron que empezaba a responder de nuevo. Decidieron seguir este rastro, sin embargo, fuera lo que fuese, decidió asustarles aún más. ¿Estás atrás de la puerta? Sigue marcando el segundo foquito. Bueno, se fue. Se movió, ¿eh? Aquí está en el rincón, aquí está en el rincón. Mira, 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 mira. Muévete a otro rincón. ¿Puedes? Ah, ya no está. Ya no está, mira. Voy a ver acá. ¿Dónde estás? ¡Uy, cabrón! ¡Ah, no mames!
¿Lo grabaste? Cuando parecía que conseguían establecer un hilo de comunicación con la entidad, pronto se hizo evidente que fuera lo que fuese, no hacía más que jugar con ellos, volviendo a lanzar cosas cerca de la puerta. Sin embargo, lo que experimentaron momentos después hizo que la situación fuera sencillamente aterradora. No mames. Mira, mira. Escucharon un sonido aterrador, peor aún, parecía que su fuente estaba a muy poca distancia. Probablemente no les sorprenderá saber que casi en el mismo momento en el medidor que sostenían, aparecieron de repente más lecturas. Curiosamente, parecían intensificarse y debilitarse en un lugar concreto, junto a una vieja bolsa colgada de la pared. Y ahí me está marcando. No mames. ¿Qué es, güey? No sé, güey. Cuidado. Creo que es ropa, pero se ve muy extraña, güey. Mira, se movió. Aquí está. Se mueve y regresa. ¡Ah! ¿Qué? Mientras observaban la sospechosa bolsa en silencio, algún pequeño objeto fue arrojado en su dirección, como si la entidad acechante no deseara que mirasen en su interior. Después de eso, salieron de la habitación y decidieron alejar un poco la exploración de los edificios, pero parecía que, fuera lo que fuese, no tenía intención de detenerse en absoluto. Ay, güey, ¿ya viste? Algo era aquí. Algo era. Pero no sé de qué. No mames. ¿Viste eso? Mientras observaban en la oscuridad uno de los muchos objetos que quedaban en la granja, una pesada cortina que colgaba sobre la entrada de un edificio cercano comenzó a moverse. Ambos en ese mismo momento pensaron lo mismo, sin duda se trataba de una persona. Sin embargo, cuando corrieron rápidamente hacia el interior del edificio, este resultó estar completamente vacío. Y de nuevo, excepto ellos, no había ningún ser humano. Muy fuerte aquí, ¿eh? Muy fuerte. Me está marcando energía aquí. Ya no. No, ya no está, güey. Ya no está. ¿Qué pedo? No sé qué está pasando, güey. Solo tiene residuos como de plástico.
Por supuesto, estos son solo fragmentos de su viaje a la Granja Encantada. Todo es increíblemente atmosférico y aterrador, así que recomiendo verlo entero en su canal. Sobre todo porque no mucho después de ese viaje, fueron a ese lugar una vez más, pero dejaré que lo comprobéis por vosotros mismos. El autor del canal Tekyuchi Camera es un apasionado de la fotografía, de la exploración de lugares abandonados, de caer en la desesperación, y siempre intenta presentar esto de la forma más interesante posible a sus espectadores. Es cierto que este no es un canal dedicado a los fenómenos paranormales, pero como ya habrás adivinado, con tantos viajes solitarios a lugares abandonados, a veces es capaz de experimentar fenómenos difíciles de explicar, y esto es algo exactamente para nosotros. Esta vez eligió como destino de su expedición un pueblo abandonado y ya en ruinas situado en lo más profundo de las montañas, lejos de cualquier civilización, y para hacer las cosas más interesantes, decidió pasar la noche. Cuando llegó allí comenzó rápidamente a explorar una de las casas abandonadas, estaba ansioso por encontrar algo que le permitiera averiguar quién vivía allí en primer lugar. Buscaba algo parecido a un diario, encontró algo parecido, pero no esperaba tal contenido. あれなんか書いてあるなんか書いてあるなんか書いてあるのこれ何これあ来たちょっと待って来るな来るなって書いてあるだんだん聞こえてくるマジまた消えた。嘘やろ。いや、これそういうこと？どういうこと？ちょっと待って。これは何かがこの村にやってきたから来るな。だんだん聞こえてくるっていうのがよく分からへんけど、いや近づいてきてるってこと。また消えた。それが消えたってこと？それとも何？村人が消えたってこと？ Aunque lo que encontró era realmente extraño, decidió ignorarlo, en su lugar dio un corto paseo por el oscuro bosque hasta llegar a otra casa abandonada. Cuando ya estaba dentro, decidió hacer algunas fotos con una cámara instantánea, principalmente porque esas fotos son realmente atmosféricas, pero aparte de la increíble atmósfera y el aura de misterio casi tangible, no encontró nada extraordinario. Al menos hasta que empezó a observar su entorno a través de una cámara térmica especial. Machi. ほら、なんかおるって。ほら。ちょっと待って。近づいてみようか。気づかれた。まだおる。よし。 完全におる。なんかマジ完全におる。よし今よし今はいチーズよし取れたちょっと待って取れたいけた取れたかあれちょっと待って何も映ってない嘘やろ
らかにおる。なんかおる。マジでおる。マジでおる。マジでおる。マジでおる。マジでおる。何してんの何してんの。はあ、どういうこと。何してんの。はあ、マジでおる。なんかおるんよ。ちょっと待って。来た。ちょっと待って。Cero. Machi. La misteriosa figura, que solo una cámara térmica era capaz de registrar, de repente, sin previo aviso empezó a correr hacia él. Pero, ¿es posible algo así? ¿Qué podría ser? O tal vez todo lo que vimos no era más que una película de terror amateur que solo pretendía asustarnos. Puedes analizar tranquilamente todas las imágenes de esa noche en el canal de Tekyuchi. Muchas veces hemos visto vídeos realizados poco después de jugar con una Wii. Vídeos donde se grababan cosas difíciles de explicar, siendo supuestamente los resultados de una sesión llevada a cabo de forma poco profesional. Este caso es similar. Las imágenes que vamos a ver fueron grabadas por el padre del hijo afectado subiéndolas a internet, quien decidió compartirlas con otras personas a modo de advertencia. ¡Ay, cabrón! No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. No. Ay, no mames. Cuando se despertó por los extraños sonidos y fue a comprobar qué podía ser, vio algo parecido a una cabeza, pero que tampoco era lo mismo, algo que parecía estar esperando su reacción y que desapareció tras una pared. El problema es que solo unos segundos después, como vimos en el video, ese lugar estaba completamente vacío. Es más, un instante después, una fuerza invisible cerró de un portazo la puerta de su propia habitación. ¿Podría haber sido la misma cosa la responsable del portazo? Si la historia de la sesión de Wii es cierta, ¿qué fue lo que consiguió invocar? Ricky Velázquez es muy conocido en los círculos de aficionados a lo paranormal. Lleva muchos años realizando investigaciones en diversos lugares embrujados, donde más de una vez consiguió registrar fenómenos asombrosos. Esta vez se dirigió a la casa de una bruja envuelta en una maléfica leyenda, situada en un lugar aislado de cualquier civilización. Por desgracia, al llegar a su destino, resultó que la casa, aunque abandonada desde hacía mucho tiempo, estaba cuidadosamente cerrada y asegurada. No se sabe, sin embargo, si esto se debe a que alguien cuida del edificio o si se trataba de algún tipo de protección contra lo que pudiera ocurrir a los buscadores de emociones que la visitaran. Sin embargo, viendo las imágenes de esa noche, la segunda posibilidad parece muy probable. Bueno, supone que ahí viven cientos y cientos de arañas. Miren, quiero que vean algo. ¡Ey! Aquí no escuché. ¿Por qué no?
Dijo Aquino. Ay, güey. Después de pasar unos minutos cerca de la casa de la bruja, Ricky oyó una tranquila voz femenina que decía aquí no. Una voz que también podemos oír bastante bien en el propio video. Ey. Pero incluso podríamos decir que la oímos por casualidad, porque después de eso, durante un buen rato, no ocurrió nada extraño, es decir, solo hasta cierto punto. ¡Ey! No mames. Una cosa son las tablas moviéndose, pero los espectadores atentos, unos segundos después de eso, también notaron otro EVP silencioso. Yo, sin embargo, no estoy tan seguro de ello, pero es mejor que lo juzguéis vosotros mismos. Así como el resto de su expedición, porque había algunas otras cosas interesantes pasando allí, pero no voy a estropear la diversión. Lo mejor será que veáis el video entero en el canal de Ricky. Empezaremos uniéndonos al equipo de Mindseed TV, que ya ha aparecido muchas veces en nuestro canal en el pasado. Esta vez fueron al Sanatorio Wildwood, fundado en 1906. Sanatorio Wildwood, del que se dice que está embrujado. Tras una breve, pero muy interesante, conversación con el propietario, decidieron pasar allí la noche e investigar a fondo el lugar. Al principio, no ocurrió gran cosa. El equipo revisa la casa y cuenta su historia. En muchas habitaciones se encuentran fotos, en las que aparecen sospechosas figuras negras supuestamente capturadas en el edificio. Con el tiempo, sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando en las escaleras que conducen al sótano, uno de los miembros del grupo tuvo la impresión de oír algo extraño. Cuando estaban ocupados mirando en el piso de abajo, ocurre algo que sin duda ninguno de ellos esperaba. You leave here with all sorts of shit. What the... Una bola de plástico cae desde las escaleras que conducen a otra parte del edificio. Bro, Nuh-uh. You did not just get that. it's coming right up to us. Whoa, bro. Puesta en movimiento por algo invisible, se detuvo en el suelo, justo al lado de los investigadores. Incluso para un equipo tan experimentado de investigadores paranormales, esto fue bastante sorprendente. Ligeramente conmocionados, decidieron comprobar la escalera para ver si no habían sido víctimas de algún tipo de broma, pero, como probablemente puedan adivinar, no encontraron nada. Tras pasar del sótano a uno de los pisos superiores, fueron comprobando tranquilamente habitación tras habitación en busca de lo paranormal. En un momento dado, han llegado a una habitación casi vacía, donde decidieron intentar contactar con el espíritu. Y casi en el mismo momento en que uno de ellos pronuncia el nombre del niño, algo vuelve a suceder, algo realmente difícil de explicar. Is Tommy in here with us right now? Hold on. What happened? Dude, you did not just see that? No. That spindle or whatever, there's fucking... It What? just spun around. This wheel? Yeah, like I saw like someone stepped on the pedal. Al oír el nombre del niño muerto, el uso que estaba en un rincón de la habitación giró por sí solo. Curiosamente, cuando lo comprobaron con detenimiento más tarde, se dieron cuenta de que el mecanismo del aparato estaba roto y se necesitaba mucha fuerza incluso para moverlo. Poco después, decidieron intentar contactar con la entidad utilizando una caja de espíritus. Lo importante es que esta caja de espíritus era especial, porque estaba hecha a medida, de la misma madera que se utilizó para construir esta misma casa, lo que se suponía que debía proporcionar algún tipo de conexión especial.
Y como pronto se dieron cuenta, parece que podía haber algo de eso. I just saw something like literally like walk past. No bullshit. It is pitch black in all corners, and I am seeing different shades of darkness move in front of the doorways. No bullshit. As we were listening to the spirit box, Colton just got really freaked out and he said, I am seeing things moving down this hallway. I'm seeing shadows moving past the doorway. It's all real. Dude. Fuck with me. Did you hear that? En un momento dado, como con el rabillo del ojo, notaron sombras que se arrastraban por los alrededores, pero no estaban seguros de si no estaban simplemente alucinando. Hasta que la cámara logró captar una misteriosa sombra que aparecía de repente en la pared y parecía tocar a uno de ellos. Y todo ello acompañado de palabras que salían del aparato, palabras que casi siempre eran una respuesta lógica a la pregunta. Por supuesto, solo hemos visto algunos fragmentos y ocurrieron muchas más cosas interesantes durante esta investigación. Así que les animo a que lo vean entero en el canal Mindseed TV. La noche, para muchos de nosotros es aterrador. No podemos imaginarnos trabajando solos en el turno de noche, sobre todo en un edificio enorme y casi completamente vacío. Por suerte, en este mundo hay valientes que no tienen ningún problema, como el héroe del siguiente video, un guardia de seguridad que trabaja en el turno de noche. Aunque sería más apropiado decir exguardia de seguridad, porque después de la situación que vivió durante una de las noches, probablemente empezó a buscar otra cosa. ¿No te parece extraño este video? Al principio parece estar saludando a algo, luego abre la puerta y después se queda de pie junto al ascensor y da la impresión de que está hablando con otra persona. Solo que, el guardia de seguridad estuvo todo el tiempo solo. Y fue en ese momento cuando su compañero, al ver esta extraña situación, se puso en contacto con él por radio preguntándole por su extraño comportamiento. Y entonces toda la situación se volvió aún más extraña. Cuando el segundo guardia de seguridad, preocupado, se puso en contacto con el que vemos en el video y le convenció de que la cámara solo le vea a él, el hombre, sin pensárselo, aterrorizado, sale corriendo fuera del edificio. Y sinceramente, yo hubiera hecho lo mismo. Al parecer, después de esta situación, se estableció que el guardia esa noche se encontró con uno de los inquilinos, una mujer mayor amable, y él solo quería ayudarla a entrar en la casa. Una mujer que solo fue vista por él. Una mujer con la que estaba a punto de entrar en un pequeño ascensor cerrado. Y ahora veremos algo bastante inusual. Este es un video corto, de una cámara dejada en la habitación de una mujer enferma. A menudo este tipo de cámaras se colocan para saber si la persona no necesita nuestra ayuda. Sin embargo, su autora, además de a quien estaba cuidando, en el video, consiguió darse cuenta de algo realmente extraño.
It's like something touching her. What the hell is that? Si nos fijamos bien, podemos ver que algo, que parece estar justo fuera del encuadre de la cámara, intenta agarrarle la mano. La toca y ella parece responder a su tacto. Es más, da la impresión de que está hablando con ese algo y disfrutando de su presencia. Fíjate también en lo anormalmente brillante que es la mano de esa cosa. ¿Es posible que algún familiar fallecido haya venido a visitar a la moribunda? ¿O se trata de una especie de ángel de la guarda que emana un resplandor tan distinto y antinatural? Probablemente nunca sabremos las respuestas, pero tengo curiosidad por saber qué crees que podría haber sido. Házmelo saber en los comentarios. Por supuesto, no sería yo mismo si no compartiera algunos vídeos adicionales. No he podido encontrar ninguna información específica al respecto. No sé de dónde salió ni quién lo subió exactamente a internet. De lo único que podemos estar seguros es de que algo extraño ocurre en el video. Y gente, se acaba de meter una rata. Y pues ahorita vamos a... güey, ¿escuchaste? Se metió una rata, güey. Sí, güey, vamos a matarla, güey, sí, güey. Güey, ¿qué pedo? Escucha, güey, no mames. Ahora qué mamadas. Güey, se metió alguien. No mames, no. No, está cerrado. ¿No? ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. Ahora qué mamadas. No, se metió nadie. Ahora qué pedo. Edgar. Vámonos. No, sí, ¿sabes qué? Vámonos. Si alguno de vosotros sabe algo más sobre este video, no dejéis de decírmelo porque es posible que tengamos un nuevo e interesante caso de embrujo. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en el que se ve en la pantalla. Has sido seleccionado por mí y estoy seguro de que te va a gustar. Además, si no quieres perderte más videos como este en el futuro, por favor, considera suscribirte. Muchas gracias de antemano. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.